Arrancamos con un shiur sobre el tema que vamos a ver hoy a la noche, es la noche de la abdicá del Hametz. Entonces vamos a ver un poco sobre el tema, muy interesante, una discusión en los Rishonim, cómo se entiende el tema de que hay que hacer abdicá Hametz. Dice la Mishnah, Or, la noche, la Arbazar, la noche del 14, o sea, el 14 de la noche hasta hacer la Shkia, es el día 14, día antes de Pesach. 14, cuando se termina el 14, empieza el 15, es el Eira Seder. Entonces, la noche de 14, entonces, Botkim et Hametz Leoraner, se busca el Hametz a la luz de una vela, coma con Shemen Simbo Hametz, un lugar donde no entra Hametz ahí, no se pone Hametz ahí, la gente no entra con Hametz ahí, entra y no precisa ser bdika. Hasta acá vamos a parar lo que nos interesa de la Mishnah. Entonces, ¿qué dice la Mishnah? De que la noche de 14, entonces se busca si es de que hay Hametz o no hay Hametz. ¿Por qué hay que buscar? ¿Cuál es el motivo que se busca si no hay Hametz o no hay Hametz? Entonces dice Rashi, Botkim se revisa por qué, se lo a la vale mache. Se busca para qué, para que no pase por la prohibición de lo que no sea visto jamás en tu propiedad y no se encuentra jamás en tu propiedad. La Torá, además de diciendo que no se puede comer el jamés, también hay una prohibición de tener jamés de una persona en la casa de él. Solamente una persona se lo vende a un tequito lo leja, no va a ser visto tuyo jamés. Entonces acá la Gemara aprende de que el jamés de uno no se puede, pues si es jamés de un no yudí, se puede. Entonces por eso mucha gente hace lo que se llama la venta de el jamés, gente que no tira el hametz, que no quema el hametz, entonces hace eso que hace la venta de hametz. Pero quien no hace eso, entonces tendría hametz en la casa de él, tiene que buscar tiene que buscar el hametz. ¿Para qué cuál el hametz? Dice Rashi, para que no pase por la prohibición de valireo valimatze, de no tener hametz en la casa. Dice Tosafot, acá Tosafot es uno de los nietos de Rashi, dice acá, dice Pirush a contras, estas evidencias explicó Rashi, que no labor al ave valieró mache para que no pase por la provisión de que no se encuentre Hametz en la casa de la persona. Entonces, Kashele Ri, pregunta a Tosafot, de una Ri, la viuda se llamaba, pregunta una pregunta, ¿cuál es la pregunta de él? ¿De qué van a echar bitul? Por cuanto que también no solamente se hace la revisación de Hametz, después nosotros hacemos, se llama el bitul, la anulación de Hametz, como que me da gama Gemara, la Gemara dice más adelante, Abodek, el que revisa, tiene que ir batel, tiene que también que anular el Hametz. Un midoraita bitul balmasagi, y por la Torah sería suficiente que la persona diga, haga bitul, anule el hametz que él tiene de ahí. Se aprende eso, que me da cuenta que una persona estaba sentado, un alumno estaba estudiando con su rabino y se acordó que tiene hametz en la casa y no va a poder quemar, entonces que lo anule. Entonces vemos que al anular el hametz, decir que el hametz va a ser como el polvo de la tierra, no quema a persona el hametz, entonces ahí ya alcanza para no pasar por la prohibición. Y entonces pregunta Safot, Amai, Tziku Jajamim, Dika, Klal. Entonces, ¿para qué estos sabios nos empezaron a hacer bdika? Rashi dice que es hacer bdika hametz, ¿por qué? Para que no pase por la prohibición. Dice Tosafot, la prohibición de la persona de cualquier manera no va a pasar. ¿Por qué? Porque más adelante que nos va a decir que no solamente hacemos bdikat hametz, no solamente revisamos el hametz, sino también hay que anular el hametz, ese que no es el hametz. Entonces, ahora no vamos a pasar más por la prohibición de tener hametz en la casa. Entonces, por qué dice Rashi de que el tema que se le dice jamás para que no pase prohibición de no tener jamás en la casa? Para eso alcanza, para no pasar por esa prohibición, alcanza con el bitul hametz, con la anulación del hametz que se hace después. Contesta Tosafot, Menira el Ri, contesta el Ri, de afagaba a pesar de saque de bitul, a pesar que funciona con hacer el bitul, Ijmiru Jajamim, Livdok Hametz Ulevaro, de cualquier manera Jajamim hicieron una jumbra que ellos revisen el hametz y que también que después lo quemen, que lo destruyan. ¿Por qué? Para que no vaya a comerlo. No como Rashi que dice que por qué hay que revisar el hametz en la casa porque no pase por la provisión de que no tener hametz en la casa. Por eso hay que revisarlo para después quemarlo. Entonces, pues, no, no ese es el motivo. No es el motivo. El motivo es, ¿por qué? Porque la persona se va a comer hametz. Porque por la sospecha que para la persona no pase por la provisión de Valera o Valimache, de no tener hametz en la casa de él, alcanza con anular el hametz. Y después cualquier persona que revisa anula después. Entonces, a fuerzas de lo que hay que ahora de revisar, no es para que no pase por provisión, sino que fue porque no va a ser que la persona se lo va a comer al hametz. Entonces dice, entonces, Vejem Mashma, y trae una prueba de su opinión de cama más adelante, de Bay Robert, preguntó Robert una pregunta, Kikar Bishmei Korah, tiene una persona, tenía ahí
El techo, ve ahí en las cosas que el soportable del techo estaba sobre ellos, se llama una corá, tenía un pedazo de hametz ahí, por esa persona tiene que bajarlo, o a veces Nafel, hay canta que está ahí, o a veces se va a caer y lo va a comer, por eso tienen que ver hacer cómo tirarlo. Entonces vemos que acá el problema de la persona, el problema de nuestros sabios, porque dicen que hagan dijar hametz, no va a ser que se los coma, como vemos que la Gemara no dice que hace una persona que tiene hametz ahí arriba en el techo, si es de que lo va a tener que intentar subirlo para bajarlo, o no, un lado, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Porque tal vez se va a caer, se lo va a comer. Entonces vemos acá que el tema hay que revisar el jamés, hay que destruir el jamés para que no se lo coma. Es una prueba por la opinión de el Tosafot en contra de Rashi. Ahora, por ejemplo, Tosafot, ¿qué pasó acá? ¿Por qué es de que hay otras cosas que no se puede comer? No se puede comer taref, jamón, no se puede comer carne con leche. Hay un montón de cosas que no se pueden comer y no vemos que hay una prohibición de quemarlo y sacarlo de la casa, lo que tiene, la persona tiene dejar un taref en la casa. No puedo comer. Pero no hay una mitzvah ahora de sacarlo al hametz, sacar la comida no kosher de la casa. Lo que tiene que hacer es no comerlo, pero no hay un comando de sacarlo de la casa y de quemarlo. Entonces, Atam dice todo por el motivo, Shihmiru Kan, ¿por qué acá nos fue más estricto el tema de hametz que en otros lugares, que en otras, que en otras prohibiciones, más que en otras prohibiciones? Que no tener provisiones que no pueden tener provecho de eso. Soy chico de verdad, misión de Hametz, mutar con la. Dice, ¿por cuándo que jamés se puede todo el año? Y luego de Sarak Pesach, lo va a eliminar. El jamás se puede comer todo el año y solamente en Pesach no se lo come. Y la persona entonces no está acostumbrado a alejarse, alejarse de jamás. Entonces, por eso hay de que tenemos una sospecha que tal vez la persona lo va a comer. ¿Por qué? Porque todo el año puede comer, de repente ahora no puede comerlo. Entonces, por eso dijeron que lo sacamos así. Lo que no es así, de otras cosas que no se pueden comer, entonces ahora nunca se puede sacar cosas a comer, entonces ahora por eso no lo obligaron a tirarlo de la casa. ¿Por qué? Porque no tenemos sospecha que lo va a comer, porque durante todo el año tampoco lo come. Lo que es así con el hametz, que la persona lo come durante todo el año, por eso sospecha que también lo va a comer. Dice Tofot, pero dame le basar vejalab, y no como carne con leche, por ejemplo, carne y leche, yo puedo comer carne, puedo comer leche. Si entonces hago yo sí como todo el año. O, por ejemplo, orla. O también orla es una plantación. De que los 3 primeros años no se puede tener ningún provecho de la fruta, no se puede ni olerla, se puede. Pero no es una misión de sacarlas y quemarlas. O que le aqueren, son cosas de que también se mezclaron se mezclaron plantaciones de manera que se queda prohibido sea Isurim, no es Isurolam, porque hay distinto, porque ahí es verdad que otra fruta sí puede comer, es verdad que cada leche por separado sí puede comer, pero una vez que se quedó prohibido, se queda prohibido para siempre. Lo que no es así es Hametz se queda prohibido solamente en Pesaj. Después de Pesaj, la persona puede volver a comer Hametz. La persona que tenía Hametz y no lo vendió, no lo va a poder comer más. Sí, pues nosotros vamos con la opinión que no se puede comer Hametz si no lo vendió, pero otro Hametz sí puede comer. Lo que no es así, el concepto de Hametz, la persona puede comer durante todo el año, solamente en Pesach no. Lo que no es así, con carne y leche, es verdad que antes que se mezclaron podía comerlo, es verdad que la fruta en general puede comerlo, pero orla esas cosas, entonces después no se lo puede comer nunca. Entonces por eso no le dijeron que la persona lo saque. Lo que fue decir Hametz, ¿sí? De que la persona antes lo podía comer y después también se puede comer Hametz, entonces por eso ahora dijeron que lo saque. Ahora dice Tofot y Nasir, Tofot tiene una pregunta. Vemos otra cosa, otra persona que también él tiene una prohibición que él no la puede comer. Ahora, antes se la puede comer, ahora no puede comer, y después la va a poder comer otra vez. ¿Quién es el Nazir? El que se hizo eh, que dijo, yo voy a hacer un Nazir, comer a Shimshon, no sé cómo dice en castellano. Entonces él ahora no puede tomar vino, no puede comer uvas. Entonces él no dejemos ahora que saque todo el vino de la casa, que queme toda la uva que tiene en la casa. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia entre el vino de Nazir y que es una cosa que antes podía comer y después va a poder comer? Se parece como el jamés en Pesaj. ¿Por qué es distinto? Dice Tafot, ¿por qué? El Nazir también, porque la prohibición, es verdad que no puede comer, pero otra persona sí lo puede comer. Entonces, por eso no lo obligaron a sacar de la casa, porque a pesar que no puede tener provecho de eso, pero otra persona sí puede, pues sí puede tomarlo. Entonces, esta es la diferencia. Zafod explicó
que el motivo que hay que revisar el Hametz es porque tenemos sospecha que tal vez la persona se lo va a comer. Entonces todo te preguntó, ok, pero no vemos una cosa así. Yo hay muchas cosas que la persona no puede comer, no puede tener provecho de eso y no, la persona no tiene que sacarlos de la casa. ¿Por qué el Hametz es distinto? Entonces todo nos parece una diferencia. Hay cosas que nunca lo pueden comer. Entonces, por eso no dijeron que la saqué, porque usted no lo venía a comer. Lo que no es decir que jamás, él sí lo podía comer antes. Vimos cosas que la persona no, lo podía comer antes y no tiene que quemar, como carne con leche, por ejemplo. Le podía comer antes la carne y la leche, solamente cuando se juntaron no lo puede comer. ¿Por qué es distinto que el hametz? Dice Tosafot, no, porque la carne y la leche, después de que una vez que se prohibió para siempre. Entonces la persona no se va a equivocar. Pero el hametz solamente está por un tiempo determinado la prohibición. Entonces por eso sospechamos que tal vez sí lo va a tomar. Pregunta esta foto, ok, pero un Nasir, por ejemplo, una que no puede hacer Nasir, él tampoco puede tomar vino durante 30 días y no lo obligamos que saque todo el vino de la casa. ¿Por qué Hametz es distinto? Esta foto, ¿por qué? Porque el vino, una persona que es Nasir, otra persona puede tomar el vino que tiene Nasir en su casa. Entonces, por eso es que no lo obligamos a que lo saque de la casa para que la persona pueda tener provecho, lo que no es así con el Hametz. Y Nami, otra contestación, dice Tosafot, Shani Hametz, Yichmira Botorah, labor el Bairai vale matze. Entonces, por cuanto que Hametz, la Torah te dijo que no tenga, que no, la persona no tenga Hametz en su casa, entonces por eso, Ichmiru Jajamín, hicieron Jajamín que la persona lo revise y que lo queme a filo de betlo mishundima telemikla. ¿Por qué? Porque que la persona, la Jajamín dijeron que a pesar que alcanza, bueno, que la Torah prohibió que no tenga jamés en tu casa, pero con la cosa que no pasa con estas prohibiciones, no es la prohibición de no tener carne con leche en la casa, solamente jamés es la prohibición de no tener en la casa, entonces por eso que jamés dijeron que por cuanto que todo tanto fue estricto con el jamés, entonces que no va a ser que se lo coma, o que entendió Jajamín que tal vez puede ser el motivo que la Torah no quería que la persona tenga jamés, pues no va a ser que se lo vaya a comer, y por eso a pesar que alcanzaría con anularlo, pero Jajamín dijeron que no se deje el Hametz en la casa de él, porque no debe ser que se lo va a comer. Entonces, esta es la discusión entre Rashi y Tosafot, ¿por qué la persona no tener Hametz? ¿Por qué hay que revisar el Hametz? O Rashi dice para que la persona pase por la provisión de no tener Hametz en la casa. Y el Tosafot dice que no, que el motivo es porque no vaya a ser que la persona se lo va a comer al Hametz. El Ran discute con el Tosafot y dice que no, no es así. Dice Ran, el motivo que la persona no tiene que revisar el Hametz es para no pasar por la obligación de Baile Matze. Pregunta el Tosafot, ay, pero tal vez entonces nos alcanzaría con eso, solamente con anularlo a Hametz, como dijo Tosafot. Dice, pero por cuanto que sospechamos que la persona tal vez no lo va a anular bien, entonces por eso es que tiene que revisar también y sacar el Hametz de la casa. Entonces pregunta entonces Ran, ¿por qué entonces también tiene que hacer las dos cosas? También revisar y también anular. Porque tal vez se va a revisar, después va a encontrar que se quedó un pedazo de jamés en la casa y no lo va a querer tirar, y entonces va a pasar va a pasar por la prohibición de no tener jamés en la casa. Pero el tema de que la persona tiene que revisar la casa de jamés es ¿por qué? Para no pasar por la prohibición de vale mache. No pasar por la prohibición. Dice Ran, sigue diciendo, ¿y qué? Pasa a preguntar, pero ok, pero ¿por qué la persona que ahora él revisó si no tiene jamés en la casa? Y se la pasó, al final él sí encontró que tiene jamés en la casa. ¿Por qué no pasa por la prohibición Baremoche? ¿Por qué no pasa por la prohibición de no tener jamés en la casa? Si él revisó y sacó todo, está bien, no tiene nada, pero si él revisó y no encontró, se quedó algo de jamés en la casa. Preguntarán, ¿por qué no pasa por la prohibición de jamés? Contestarán, ¿sabes por qué? Porque la Torá se apoyó lo que se llama en las Hazakot. Hazaká es una persona que está, se ve que estaba pura todo el día, una persona que estaba pura. Y hubo una migbe, por ejemplo, que una persona se metió, yo no sé si la migbe esa perdió su cantidad de agua que tiene que tener, de 40 sea de agua. No sé cuándo,
¿Cuándo la perdió? Entonces yo digo, hasta el último momento que yo me enteré, yo considero que el amigo que estaba bien. Se llama Hazaká. Hazaká, una cosa que ya estaba así, se considera que sigue siendo así. Yo me puedo comportar según la Torah como suponiendo que es así. Entonces dice, por cuanto que la persona que revisó que no tiene hametz en la casa, entonces la Torah no tiene nada que sospechar por la Torah que haya otra más hametz, por eso no pasa por la prohibición. Así contesta el Ran. Pregunta, un libro que se llama Orgadol. Hay una alajá, por ejemplo, que hay cosas que hay que revisar que no tengan gusanos. La lechuga, por ejemplo, las frutillas, hay que revisar que no tenga hametz. Entonces pregunta él, ¿qué me acuerdo? Pregunta entonces el orgadol, ¿por qué entonces la persona que recibió, revisó las frutillas y vio que no había un gusano? Puede entonces ahora considerar que no hay gusano en la frutilla, pero si de verdad sí había, entonces él pasa por la prohibición. Es verdad que se llama como que está anus, no tenía como si fuera la culpa, pero pasó por la prohibición. Entonces, ¿por qué? Pregunta, ¿qué diferencia acá? ¿Por qué vos decís, serán que la persona no va a pasar por la prohibición? Va a pasar por la prohibición. Tiene menos culpa, él podría haberse apoyado en la casa acá, pero por la prohibición pasó. Así pregunta, el libro se llama Orgadol, en contra de la opinión de Ran. Entonces, van está haciendo a favor de el Tosafot. Sobre la contestación de esta pregunta, contesta, había un Rosh Yeshiva muy importante, en Mir, llamado Rav Nachum Parsovich. Él explica que la persona, cuando Torah te dice que no tengas jamés en tu casa, entonces, ¿qué Torah quiere que hagas? ¿Cómo va a hacer para no tener jamés en tu casa? O sea, ¿cuál es el acto que yo voy a hacer para no pasar por la prohibición de tener jamés? Entonces, el acto para no pasar por la prohibición, la Torah te dice, quemar jamés, revisar jamés, revisar el Hametz para que no tengas Hametz en tu casa. Entonces, si una persona revisó el Hametz y quemó, ese es el acto que tendría que hacer para no tener Hametz en la casa. Entonces, ¿por qué no que la persona hizo ese acto? ¿Por qué se considera que hizo ese acto? Porque atrás confía en la acá. Entonces, cuando la persona puede apoyarse en la acá, entonces hasta acá dice el acto no tener más Hametz en la casa. Por eso, si yo tenía yo revisé y salió que tenía Hametz todavía, entonces no estoy pasando por la prohibición. ¿Por qué? Porque la prohibición no es la realidad de tener hametz en tu casa. La prohibición es que vos no hiciste lo que hay que hacer para no tener hametz en la casa, y por cuanto que yo sí hice, porque revisé y quemé el hametz que encontré, entonces ahora todo el tiempo que no encontré otra vez el hametz, entonces no estoy pasando por la prohibición. ¿Por qué? Porque no estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer para no tener hametz en la casa. ¿Cierto, Shem? Seguimos después de Pesach con otros temas. Muy lindo, Hag para todos, todo lo mejor y toda la braja.